Seguimos con el ciclo de conferencias guiadas, de conversatorio, y hoy estoy muy contento porque está un entrañable amigo, al que quiero mucho, Néstor Caferata, pero aparte un gran referente internacional en el tema del derecho ambiental. Quiero decirles a ustedes que para la Academia Mexicana de Derecho es un placer y un privilegio tener a un expositor como los que se están teniendo a nivel internacional, como lo eres tú, Néstor. Y bueno, te agradezco a nombre propio y de la Academia Mexicana el que participes, sobre todo con nosotros, en esta conmemoración. Una Academia Mexicana conformada por juristas de alta talla en las 32 entidades federativas y que tengo el gusto de presidir a nivel nacional. Muchas gracias por acompañarnos, Néstor. Muchísimas gracias a ustedes, muy especialmente a la Academia Mexicana de Derecho y en especial a tú, José. Le agradezco muchísimo esta invitación. Vamos a leer un poco del currículum tan vasto de mi amigo Néstor Caferata. Él es secretario de Juicios Ambientales de la Corte Suprema de la Nación Argentina. Es subdirector de la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Director de la revista de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Director de la revista de Derecho Ambiental Aveledo Perrot. Ex subsecretario de Control y Fiscalización del Ambiente de Nación en Argentina. Ex director de Desarrollo Sustentable de la Nación en Argentina. Autor de numerosos artículos, más de 230, y de libros, más de 10 libros, que cabe aclarar, Néstor Caferata se ha constituido como un verdadero referente y sobre todo entender que ha generado una doctrina muy vasta en materia ambiental. Reitero, muchísimas gracias por estar. Va a desarrollar el tema la jurisprudencia ambiental de las Cortes de Justicia Nacional y del Supremo Tribunal de Justicia, hablando él de Cortes y Tribunales Constitucionales de América Latina y el Caribe, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este tema, sobre todo del diálogo jurisprudencial. Néstor, pues te reitero, el gusto en verte primero, eres un entrañable amigo, eres un jurista al que respeto mucho, aunque a veces alegamos mucho de la paternidad del juicio de amparo. Y la primera pregunta, Néstor, en este sentido es, ¿por qué dices que el derecho ambiental es revolucionario, Néstor? El derecho ambiental es un nuevo derecho. Y cuando yo digo que es un nuevo derecho, digo que es un derecho de matriz desconcertante. Es un derecho que no se amolda ni responde a ninguno de los casilleros clásicos del derecho. En realidad, el derecho ambiental, en un sentido estricto, tiene una doble personalidad. Por un lado, es un derecho individual y puede ser objeto de derechos subjetivos, intereses legítimos o interés simple, pero por el otro lado, es un derecho de incidencia colectiva, es decir, es un derecho de grupos, de clase, de la sociedad en su conjunto. Incluso en un sentido más amplio, el derecho ambiental es, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un interés universal, es la propia humanidad. Fíjense que en estos momentos nosotros estamos envueltos en una emergencia sanitaria, epidemiológica, y yo diría ambiental, a raíz de la pandemia generada por el coronavirus. Esta pandemia, que prácticamente ha llevado a un confinamiento del mundo, de la humanidad en su conjunto, a partir de las medidas adoptadas por la mayoría de los países en el sentido de cuarentenas o de aislamiento social, esta pandemia de manifiesto, una vez más, que esta problemática que está vinculada con el medio ambiente, porque en definitiva el virus se transmite, el cuerpo receptor del virus es el medio ambiente, y se transmite
a través de las personas o de las cosas, lo cierto es que esta pandemia ha generado una crisis de la humanidad en general, y en definitiva nos hace pensar que las problemáticas ambientales macro son problemáticas de la humanidad. Entonces estamos frente a un derecho atípico, un derecho extraordinario, anómalo. El derecho ambiental es un derecho herético, mutante y descodificante. Es un derecho revolucionario. Es un derecho que, vuelvo a repetir, tiene esta doble personalidad o estas dos dimensiones que la propia Corte mexicana reconoce en el fallo sobresaliente que ha pronunciado con relación a la Bahía de los Carpinteros. Es un derecho que tiene una doble dimensión, bicéfalo o dual, porque por un lado es un derecho de carácter individual y por el otro lado es un derecho colectivo. Hay un derecho al medio ambiente en sí mismo, más allá del interés humano. Entonces estamos frente a un nuevo derecho, un derecho atípico, extraordinario, que requiere que se adapten los institutos clásicos del derecho. A partir de la emersión de la cuestión ecológica, están en revisión o en ebullición o cambio todos los institutos clásicos del derecho. Fíjate que el principio que diferencia el derecho ambiental del resto de las disciplinas clásicas es el principio precautorio. Y el principio precautorio lleva al derecho a operar en un ámbito en el cual no está acostumbrado. Y es el ámbito de la incerteza. Más allá de que el presupuesto básico de aplicación del principio precautorio es la incertidumbre o la incerteza científica o la duda técnica, esa incertidumbre científica conduce inevitablemente a la incertidumbre jurídica. Y el derecho no está acostumbrado a operar sobre la base de la incerteza. En realidad, la lógica jurídica clásica es la lógica de la certeza. El daño tiene que ser cierto, el riesgo o el peligro tiene que ser cierto para que el derecho opere. Incluso desde el punto de vista más clásico, el derecho de daños estaba pensado para operar una vez que se consumaba el daño. La gran novedad del derecho de daños es el principio de prevención, que opera sobre el riesgo cierto, conocido, verificado, comprobado, real. En cambio, el principio precautorio, que opera también sobre las causas y las fuentes de los problemas, tratando de evitar la consumación del daño, el principio precautorio opera sobre el riesgo incierto. El peligro es incierto, más allá de que el presupuesto es peligro de daño grave o irreversible y falta de certeza científica absoluta o inequívoca. Más allá de que estamos hablando de una incertidumbre científica absoluta, el principio precautorio empuja al derecho de daños, al derecho de la responsabilidad civil por daños, y empuja al derecho en general a operar en un ámbito en el que el derecho no está acostumbrado, que es el ámbito de la incerteza. La incertidumbre, la duda, estaba reservado para la filosofía, política, para la moral, y ahora tiene un nuevo visitante de la mano del derecho ambiental, que es el derecho. Entonces, el principio precautorio pone en zozobra a los operadores jurídicos, a la autoridad, al juez, al mismo abogado, que es el primer juez, porque tenemos la mitad de la biblioteca que te dice que desarrollar esta actividad o esta obra es altamente peligrosa, y la otra mitad que te va a decir que es inocua. Entonces, frente a ese estado de incertidumbre, porque en definitiva el derecho ambiental es el derecho del siglo XXI, quiero decir que es el derecho de la sociedad del riesgo, de la era tecnológica, de la nanotecnología, digamos, es la respuesta que da el derecho
a el avance, muchas veces desmedido y descontrolado, de la tecnología. El siglo XXI es el siglo en el que el hombre llega al dominio de lo infinitamente grande como puede ser el universo y de lo infinitamente pequeño como puede ser el átomo, la molécula, o pensemos en este caso una partícula como puede ser el virus que en estos momentos afecta a la humanidad en su conjunto. Entonces, es un derecho, un nuevo derecho, un derecho que está huérfano de los casilleros clásicos del derecho. Ahora, a partir de este derecho, que al decir de Antonio Benjamin, insurgente, a partir de la inmersión de la cuestión ambiental, digo, están en revisión todos los institutos clásicos del derecho. La responsabilidad civil por daño deja de ser de naturaleza reparatoria, indemnizatoria, y pasa a ser de naturaleza preventiva o anticipatoria. La regla de oro del derecho ambiental es la prevención. Más vale prevenir que curar en el derecho ambiental. El proceso adversarial clásico se torna absolutamente inadecuado o insuficiente para dar, tránsito a las cuestiones ambientales. Porque en realidad el derecho ambiental es un derecho de incidencia colectiva, dice la Constitución argentina, es un derecho que se aloja en los llamados intereses difusos, y los intereses difusos son intereses de naturaleza supraindividuales, metaindividuales, colectivos, masificados, indiferenciados, impersonales, y son intereses que tienen por objeto bienes colectivos, que son los bienes comunes, si son los bienes que no son susceptibles de división o de fraccionamiento. Fíjate una cosa, el derecho clásico se refiere a intereses diferenciados, propios, personales, directos, en tanto que el derecho ambiental se refiere a intereses indiferenciados, impersonales, masificados. El derecho clásico, el derecho civil clásico, se refiere a derechos que recaen sobre bienes propios, bienes diferenciados, bienes disponibles. Son bienes disponibles, son bienes individuales, en tanto que el derecho ambiental se refiere a bienes colectivos, los bienes indivisibles o no susceptibles de división. No son bienes que sean apropiables de manera exclusiva y excluyente, como sí lo es el derecho subjetivo, los intereses legítimos. Me refiero, los intereses legítimos son intereses plurales concurrentes, pero no dejan de ser derechos individuales. Vale decir que todo el sistema clásico de derechos, los códigos decimonónicos, los códigos inspirados en la legislación francesa, en el Código francés de 1804, los códigos clásicos del derecho civil están pensados para proteger derechos individuales. Y por eso la importancia del dominio y de la propiedad en el sistema clásico del derecho. Y por eso se decía que para que opere la responsabilidad debía existir una responsabilidad de orden subjetiva, culpa o dolo, ¿no? Culpabilidad, y además todo el sistema era de carácter indemnizatorio. Ahora esto ha cambiado, sobre todo, digo, a partir de la inmersión de estos nuevos derechos. Estos nuevos derechos, cuando me refiero a nuevos derechos, me refiero al derecho ambiental, el derecho del consumidor y del usuario, el derecho a la libre competencia, los derechos de género, los derechos de las comunidades originarias, todos estos nuevos derechos son derechos que aparecen a fines del siglo XX y que han tenido un desarrollo extraordinario y van a tener un desarrollo extraordinario a lo largo de esta centuria del siglo XXI. Estos derechos son derechos que se ubican, dice la Corte argentina, en la esfera social de los individuos. La Corte habla de 3 esferas a través de las cuales se desarrolla la vida humana. Una esfera doméstica, en el hogar,
una esfera privada en el trabajo y una esfera social que está en la calle. Y el derecho ambiental se ubica en la calle, se ubica en la esfera social de los individuos. Está afuera, en la calle, el derecho ambiental. Por eso no es derecho público, ni deja de serlo, no es derecho privado, ni deja de serlo. El derecho ambiental es un híbrido, es un mix. Es un derecho que tiene cuerpo privado y alma pública. Es un derecho que rebasa los derechos subjetivos y se acerca a los derechos públicos, a los intereses públicos. Es un híbrido. Por eso es tan complejo el derecho ambiental. Y por eso, porque se ubica en la esfera social de los individuos, y porque es un derecho híbrido, y porque es un derecho cuyo verdadero titular es la comunidad, la sociedad en su conjunto, en forma global, o amplios sectores de la comunidad, es un derecho de pertenencia comunitaria el derecho ambiental, como dice la Constitución del Brasil, en el artículo 227. Es un bien, el derecho ambiental se refiere a los bienes comunes del pueblo. Es decir, el titular de ese derecho es el pueblo, es la comunidad en su conjunto. Y este derecho cuyo titular o cuyo verdadero sujeto de derecho, titular de ese derecho, es la comunidad o el pueblo, es un derecho básicamente democrático. Es un derecho transparente. Por eso la importancia de la información pública ambiental, de la participación ciudadana. Y por eso, muchas veces, el derecho ambiental colisiona con políticas públicas. Parece una curiosidad, no debería ser así, porque en realidad el derecho ambiental se aloja en el interés en un sentido puro, vuelvo a repetir, como tiene dos personalidades, una doble personalidad el derecho ambiental, es bicéfalo, dual, tiene dos caras como el dios Jano, ustedes pueden visualizarlo, el derecho ambiental, alojado en los intereses legítimos o en los derechos subjetivos. Fíjense que en el caso de la Corte Mexicana, que también resolvió la Corte Mexicana de Bahía de los Carpinteros, en este caso se habla de intereses legítimos. Bueno, el derecho ambiental se puede alojar en derechos subjetivos y se puede alojar en intereses legítimos. De hecho, el daño ambiental es una expresión ambivalente que designa, por un lado, el daño al ambiente en sí mismo, que es el daño ambiental, que se llama daño ecológico puro, el daño al ambiente en sí mismo, y par ricochet, de rebote, el daño ambiental individual. Porque en realidad lo que acá tenemos que tener presente, que la irrupción de la cuestión ecológica no solamente ha generado una nueva categoría de derechos, que es el derecho ambiental, sino también que va de la mano del llamado paradigma ambiental. Es decir, lo que ha pasado es que desde el punto de vista cultural hay un fenómeno de cambio a niveles sociológicos y a niveles culturales. La sociedad ha cambiado su forma de ver los problemas y las cosas. La vida ha cambiado. Como la vida ha cambiado, como decía un autor español, Puig-Brutot decía que el derecho sigue a los hechos. Y lo que han cambiado es la sociedad. Lo que cambió es la sociedad. La vida es muy diferente, la vida del siglo XXI es muy diferente a la vida, incluso que probablemente parte de nuestra vida, yo por lo menos en mi infancia, es muy diferente respecto de la vida de hace unos 20, 30 años atrás. Los cambios son cada vez más acelerados. Ortega y Gasset pensaba que las generaciones cambiaban cada 30 años. Ortega y Gasset decía que a lo largo de un siglo hay 3 generaciones que conviven. Bueno, hoy día yo creo que las generaciones, en 5 años cambia la cultura. O sea, se producen grandes cambios. Bueno, ha cambiado la sociedad y el derecho tiene que seguir a los hechos, tiene que seguir a la sociedad. Este es el tiempo de estos nuevos derechos, la herencia comunitaria, los derechos referidos a los bienes comunes que en general, en los códigos del siglo XIX, la mayoría de los códigos civiles, procesales y hasta penales, legitiman de obrar
aquel que es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, es decir, de un derecho propio. Y resulta que el derecho ambiental no es de nadie. Padece lo que se llama la tragedia de los bienes comunes, el derecho ambiental. El derecho ambiental no es de nadie en particular, es de todos. Y como todos tenemos alguna porción indivisa sobre ese derecho, muchas veces cae en el olvido, muchas veces no se lo protege, porque es de todos, no es de nadie en particular, entonces todo el mecanismo de derecho incluso está pensado para proteger intereses propios, diferenciados, intereses individuales. Entonces, acá estamos frente a una situación absolutamente nueva. Consecuencia, para dar cabida a este tipo de intereses, que son intereses, repito, colectivos, supraindividuales, masificados, son intereses de una escala de legitimación que podemos decir la muchedumbre en los tribunales, como dice un administrativista argentino muy conocido de apellido Bianchi. Y se habla de la muchedumbre en los tribunales. Si ustedes reconocen el derecho ambiental en la Constitución mexicana en el 99 introduce en el artículo 4 el derecho al ambiente sano, bueno, indudablemente si lo reconocen o se le dan jerarquía constitucional al derecho ambiental, lo que van a tener que hacer es adaptar, ayornar, aplicar lo mismo pero de manera diferente, reformar todas las piezas claves del proceso. No queda una sola pieza clave del proceso que no deba revisarse a partir del proceso colectivo ambiental. Porque el proceso adversarial clásico de tipo bipolar, el proceso de Cayo versus Ticio, el proceso adversarial clásico, que al decir de Tarufo es un proceso más o menos discreto y de carácter privativo, es decir, individualista y de base economicista, no sirve para dar respuestas a los clientes. Hay un profesor de Derecho Procesal argentino, muy conocido, Jorge Walter Peirano, que dice que el proceso civil clásico es, frente a las problemáticas ambientales, algo así como un castillo poblado de fantasmas que está en ruinas. Es decir, no sirve para nada, no sirve para nada. Entonces, lo que hay que revisar acá y cambiar es la legitimación activa de oral, la carga de la prueba, la apreciación de la prueba, el papel del juez, los efectos de las cautelares y la naturaleza de las cautelares, los efectos de la sentencia, los efectos de la cosa juzgada, todo cambia a partir de la emersión del derecho ambiental. Y es por eso que digo que el derecho ambiental es un derecho revolucionario. Totalmente, todos los institutos clásicos del derecho, aún aquellos institutos, yo diría, de abolengo y de linaje, como por ejemplo la cosa juzgada. Está todo un cambio. Oye, Néstor, ¿podemos considerar que hay un derecho ambiental latinoamericano y caribeño? Sí, yo creo que sí que hay un derecho ambiental latinoamericano y caribeño. Por rara paradoja, porque no está a la vista que no estamos bien en América Latina desde el punto de vista ambiental. Los hechos de contaminación proliferan, los desmontes de bosques, o sea, tenemos muchísimos problemas ambientales, pero yo creo que están más ligados a temas económicos que a una cuestión jurídica estrictamente hablando. En realidad el derecho americano y caribeño es un derecho más progresista y de vanguardia que cualquier otro derecho en el mundo, incluso respecto de los países centrales. Yo digo que hay un derecho ambiental latinoamericano y caribeño porque tienen características comunes. 17 países de la región le dan jerarquía constitucional al derecho ambiental. Después tienen una estructura legal todos idéntica o semejante. Tienen una ley general del ambiente, una ley de bases, una ley orgánica. Ustedes tienen la ley del equilibrio ecológico del año 88, y de protección del ambiente. Bueno, esa estructura es común en América Latina, tiene una ley marco. La Argentina tiene la ley 25675, ley general del ambiente. El Perú tiene la ley 611, ley general del ambiente.
República Dominicana tiene una ley 64 del año 2000, Ley General del Ambiente. Uruguay 17283, Ley General del Ambiente. Chile, la ley de base 19.300. Todos tienen una Ley General del Ambiente, una ley marco. Y después tienen leyes especiales. Tienen leyes especiales, muchas de ellas que apuntan al tema de los recursos naturales, de fauna, flora o de bosques, otros de vida silvestre, como tienen ustedes, otras apuntan a problemas como puede ser contaminación del aire o residuos peligrosos, residuos especiales, tóxicos, en fin. Todos tienen una estructura parecida. Ahora, lo que las caracteriza además es que esta normativa es de tipo tuitiva o protectoria, fuertemente tuitivas, muy pero muy ingeniosas. Incluso esta doctrina de los intereses difusos, muy conocida en el derecho constitucional y en el derecho procesal, en la Argentina nosotros rebautizamos los intereses difusos a partir de la Constitución del 94, que en el artículo 43, cuando consagra el amparo colectivo ambiental, aparece la categoría de derechos de incidencia colectiva. Pero es lo mismo que los intereses difusos. Esta doctrina tiene mucha aceptación en América Latina y ha hecho que de alguna manera permeara el derecho ambiental a nivel de la doctrina pretoriana y en ámbitos legales muy importantes, protectorio o tuitivo. Néstor, ¿cuáles son los fallos más sobresalientes de la doctrina judicial de los tribunales judiciales en América y de la Corte, o sea, el tema de las Cortes Nacionales, de las Cortes Supremas, de los Cortes Supremas, de los tribunales constitucionales formales y materiales de la región, y los precisamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha producido dos pronunciamientos en los últimos tiempos muy importantes. Una opinión consultiva número 23 del año 2017, a pedido de Colombia, y muy recientemente, creo que sea abril de este año, del 2020, la Corte, digamos, se pronunció en un caso, comunidades indígenas, miembros de la asociación Laca-Honjac, que significa Nuestra Tierra, contra la Argentina, en el que encontró al Estado de Argentina responsable internacionalmente por la violación de la propiedad comunitaria, de la identidad cultural, del medio ambiente sano, la alimentación adecuada y el agua de las comunidades indígenas. Ahora, a ver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene por un lado una gran ventaja, y es que el protocolo de San José de Costa Rica ya reconoce expresamente el carácter de derecho humano del derecho al ambiente sano, en el artículo 11, y al mismo tiempo hay una referencia en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 26, un poco más genérica. A la protección progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Sobre esa base, sobre la base del artículo 26 de la Convención Americana y sobre el artículo 11 del protocolo, la Corte Interamericana ha producido estos dos pronunciamientos sumamente interesantes, de todas maneras muy valiosos, porque queda claro, en definitiva, lo que, sinceramente, el derecho ambiental es un derecho fundamental, y es un derecho fundamental en forma, digamos, desde el punto de vista autónomo en sí mismo, pero al mismo tiempo es un derecho fundamental porque es un presupuesto de otros derechos humanos. Es decir, el derecho ambiental está en conexión o en relación directa con otros derechos humanos, en especial el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Es decir, el derecho ambiental digamos, opera en forma articulada, se conjuga con estos derechos, y consecuentemente la riqueza
de este derecho, que en realidad el derecho ambiental muchas veces está formado como un más de derechos, es decir, es un derecho que parece como cruzado con otros derechos. Pensemos nomás que es tan complejo la estructura jurídica del derecho ambiental que es un derecho, por un lado, autónomo, tiene principios propios, reglas propias, fines propios, los fines del derecho ambiental son los valores del derecho ambiental, y técnicas propias. Pero al mismo tiempo, el derecho ambiental es un derecho heterónomo, es un derecho transversal, un derecho que se solapa y penetra entre todas las disciplinas clásicas del derecho. Por eso vos vas a ver que nosotros tenemos un derecho internacional ambiental, derecho civil ambiental, derecho penal ambiental, derecho constitucional ambiental. Es un derecho transversal, un derecho horizontal. Es un derecho muy joven, muy lozano. Dice Ramón Martín Mateo que es un derecho inmaduro y que probablemente nunca logre su madurez porque es como la respuesta o es el reverso de la era tecnológica. En la medida que avanza la tecnología se torna más compleja, el derecho genera nuevas respuestas a través del derecho ambiental. Lo cierto es que este derecho está cargado de principios y valores. En realidad el derecho ambiental responde a las estructuras del neoconstitucionalismo, o sea, desde el punto de vista del derecho privado, de la llamada derecho privado constitucional. Y el neoconstitucionalismo parte de la base de la fuerza normativa de la Constitución. Y el gran descubrimiento que se ha hecho en este último tiempo es la doctrina del Drittwirkung alemana, en virtud de la cual se reconoce que la Constitución y los tratados de derechos humanos, es decir, el derecho público, se aplica directamente en las relaciones entre particulares, en el ámbito del derecho privado. Y de esta revolución participa el derecho ambiental. El derecho ambiental es un derecho fruto del neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo o el de la fuerza normativa de la Constitución, esta idea de la fuerza normativa de la Constitución, aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se dan cuenta que el derecho no era solamente un conjunto de normas constituido por reglas, es decir, por leyes. Cuando se supera la idea del positivismo, hasta ese momento se pensaba que el derecho estaba constituido por leyes, para decirlo de manera genérica, que la única fuente del derecho, la principal fuente del derecho es la ley. Y decían que los principios solamente se aplicaban en caso subsidiariamente para integrar lagunas de la ley, pero si no, no se hablaba de los principios. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los jerarcas nazis se defienden diciendo yo apliqué la ley. Claro que la ley mandaba a matar a los judíos, en fin, al exterminio, al holocausto, y esto no resistía al menor análisis. Ahí reacciona el derecho y la filosofía, y se empieza hay un ascenso de los principios y los valores jurídicos. Y hoy vos tenés filósofos como Robert Alexis, Ronald Dworkin, no sé, en España, Prieto Sanchís, en fin, hay una serie de autores, Ferraioli mismo, que han rejerarquizado la idea de los principios como parte del derecho. Los principios son mandatos de optimización, son normas jurídicas prima facie, en estado germinal, pero que tienen carácter vinculante. El derecho ambiental está cargado de principios. Y si ustedes se fijan en las sentencias de las cortes, de las cortes nacionales, de las Supremas Cortes de Justicia, de las Cortes de Justicia, Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, de Brasil, de México, de Chile mismo, de Perú, de Ecuador, las sentencias de Colombia, las sentencias que han dictado, y sobre todo en los últimos tiempos, están cargadas de principios. Además, en este fallo de la Corte de México, relacionado con el parque temático ecológico de la Laguna del Carpintero, de la ciudad de Tampico, acá hay una invocación muy clara a los principios de derecho ambiental, al principio precautorio, al principio in dubio pro natura, o
indubio pro naturaleza. Sí, son principios, el principio de solidaridad, de cooperación, todos estos principios son los que dan base al derecho ambiental. El macro fin del derecho ambiental es la sustentabilidad, pero pilares del derecho ambiental son principios de solidaridad, de paz, de cooperación, que en realidad son principios que dan vida a los derechos humanos de tercera generación, como bien lo dice la Corte de México, porque el derecho ambiental es un derecho humano, yo diría de tercera y cuarta generación. Así es. Derecho humano de tercera generación basado en la paz, la solidaridad y la cooperación, y es también un derecho humano de cuarta generación en cuanto tiene como uno de los principios básicos del derecho ambiental el principio de equidad intergeneracional. Es decir, el derecho ambiental es, como decía Ramón Ojeda Mestre, es diacrónico, o sea, se manejan dos tiempos, presente y futuro, o como enseña Sapsay, que el concepto de futuridad es clave en el derecho ambiental. Fíjate qué atípico es el derecho ambiental, que nuevos otros, es decir, a ver, en el derecho de daños se habla que el principio axial del derecho de daños es no dañar al otro. Bueno, tenemos que repensar el otro, sobre todo a partir de la inmersión del derecho ambiental. ¿Quién es el otro en el derecho ambiental? ¿Quién es el otro? ¿Son las generaciones futuras? ¿Son las comunidades originarias? ¿Son los sectores más pobres de la sociedad? Porque, como bien dice el Papa en la encíclica Laudato Si, el cuidado de nuestra casa común, o como bien lo dice Naciones Unidas, si ustedes leen el documento final de Río +20, la Conferencia de Naciones Unidas de Río de Janeiro del año 2012, dice claramente que los dos problemas principales del medio ambiente en el mundo son, primero, la contaminación y segundo, la pobreza, el exceso de pobreza. O como dice Antonio Benjamin, en un fallo paradigmático del derecho ambiental de la Corte Brasilera, que se llama Acumuladores Ajax, que es un caso que aparentemente no tiene nada que ver con lo que termina hablando, pero lo introduce de manera muy apropiada y oportuna. El caso es que una de las empresas más importantes de Sao Paulo, de fundición de baterías, obtienen plomo, es sancionada con una multa de carácter administrativa y cuestiona la aplicación de esa multa y la lleva a la justicia y termina en la Corte del Brasil. No es la Corte Constitucional, sino la Corte No Constitucional del Brasil. El voto como juez relator a Antonio Herman Benjamin, y Antonio rechaza el cuestionamiento que formula la empresa, pero además dice, acá hay noticias de que esta empresa contamina el aire con plomo a una comunidad, a una favela, a una comunidad muy pobre, y él habla de los parias ambientales, o sea, habla de la gente que el humilde, el excluido, el marginado, los sectores más pobres de la sociedad, que dice que son los más sufridos con respecto a la cuestión de la contaminación ambiental. Fíjate vos que en este tema de la pandemia, me obsesiona el tema de la pandemia, fíjate vos que hay autores muy importantes, como Harari, hay filósofos muy importantes que están, o como un sociólogo portugués, Bonaventura de Sousa dice, esta pandemia el problema que tiene es que no es democrática. Porque es verdad que los que estamos, pertenecemos por ahí a una clase media o media alta, estamos en mejores condiciones de cumplir con la cuarentena y el aislamiento social que exige o demanda, al menos en esta etapa, el tratamiento de la pandemia, que respecto de los sectores más pobres de la sociedad. Entonces acá tenemos que repensar el otro. En el derecho ambiental es tan revolucionario que tenemos que repensar el otro. Lo cierto es que, vuelvo al tema de la sentencia de los tribunales, la Corte Argentina tiene una serie de sentencias que arrancan ya en el año 2006 con la causa Mendoza, Silvia Beatriz y otros contra el Estado Nacional y otros en la causa de contaminación ambiental del Riachuelo, del Matanza Riachuelo. Matanza Riachuelo, un río que tiene 67 kilómetros de largo
que recorre 14 municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuatro comunas de las 8 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remata en el Río de la Plata. Es una cuenca hídrica que está altamente contaminada, es una cloaca a cielo abierto, lamentablemente. No es nuevo el problema de la contaminación del riachuelo, es una de las zonas más pobladas del país, hay unos 5 millones de habitantes, pero solamente en el riachuelo están 19.000 industrias, 19.000 industrias. Y hay basurales a cielo abierto, hay problemas serios de servicios básicos, servicios domiciliarios. Bueno, la Corte, el 20 de junio del 2016, en el marco de una demanda por daños y perjuicios iniciada por 17 vecinos contra 44 empresas y los municipios de la provincia de Buenos Aires, el Estado Nacional y el Estado Provincial, la Corte el 20 de junio del 2006 hizo lugar a la demanda y le ordenó a los 3 estados jurisdiccionales que, implementaran un plan de saneamiento ambiental, un plan integral de saneamiento ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Pasado un tiempo, el 8 de julio del 2008, la Corte volvió a dictar una nueva condena contra los 3 estados jurisdiccionales, y esta vez no solamente le ordenó que implementaron un plan integral de saneamiento, sino también que le estableció 3 objetivos generales: prevención, recomposición del daño ambiental colectivo y mejora de la calidad de vida de la población, y después le estableció algo así como unos 15 objetivos intermedios, entre otros, control de la contaminación industrial, expansión de la red de agua potable, cloacas, un plan sanitario, vale decir, estableció objetivos intermedios. Con lo cual, esta sentencia realmente es un típico caso de un litigio masivo o llamado litigio estructural, y hasta hoy se está cumpliendo porque la Corte nunca se desprendió de la competencia y designó 2 juzgados de ejecución de sentencia. Es un caso atípico, un caso extraordinario, realmente con una actitud muy proactiva de la Corte Argentina. La Corte Argentina tiene una actitud proactiva en defensa del medio ambiente. Recientemente también tuvo un fallo Majul en defensa de los manglares, muy parecido, o de los humedales, en realidad no son manglares sino humedales en el caso de la Argentina, en relación a un barrio náutico que se estaba llevando adelante sin una evaluación de impacto ambiental, sin participación ciudadana, sin pública, de manera que lo frenó la Corte y ordenó la recomposición del ambiente en base al Ramsar, vale decir, al Convenio Internacional que protege los humedales, y atendiendo a la importancia de los humedales, muy parecido en su composición a esta sentencia que tanto me gusta de parque temático ecológico de la Laguna del Carpintero, del manglar de la Laguna del Carpintero en Tampico. Después tenemos fallos sobre glaciares, sobre bosques, siempre la Corte, sobre incluso minería y ambiente, sobre desmontes, la causa Salas Dinos, una causa contra la provincia de Salta, acá muy conocida, en la que se detuvo una serie de proyectos de desmonte que alcanzaban hasta 1 millón de hectáreas de yungas o bosques nativos, de manera que en la Corte Argentina tenemos una jurisprudencia ambiental de vanguardia en la materia. Pero también hay muy buena jurisprudencia en la Corte de Brasil, a través de los votos de Antonio Benjamin. Antonio lo que ha hecho muchas veces es traer viejos institutos del derecho civil y remozarlos en defensa del derecho ambiental. Por ejemplo, el principio, la idea de las obligaciones propter rem, la aplica Antonio en el derecho ambiental. La función ecológica de la propiedad, el principio de no regresión, como lo hace también en la Corte mexicana, el principio indubio pro naturaleza,
son apropiados digamos, citados por la Corte del Brasil. Pero hay sentencias de tribunales ambientales de las Cortes nacionales en toda América Latina, sumamente plausibles, muy protectorias y muy innovadoras y progresistas en la materia. Para terminar, quiero decirte una sola cosa. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos tiene 100 casos al año. Me llamó la atención que el 27 de noviembre del 2018, en una causa que me cuesta pronunciarlo porque mi inglés es muy malo, lo digo. Algo tenía que ser malo, Néstor. Pero no, es una causa muy interesante, porque como muestra basta un botón, la Corte norteamericana, que solamente atiende algo así como 100 causas al año, abrió su instancia para resolver si el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos hacía bien en haber incluido como unidad 1 de protección del hábitat crítico de una rana cebosa, se llama la rana, la especie de rana, una ranita cebosa que está en vía de extinción, y la Corte norteamericana abrió acá tengo el fallo, abrió su instancia para resolver esta cuestión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? A ver, el derecho ambiental está produciendo cambios de todo tipo. Yo me regocijo leyendo las sentencias de los tribunales superiores de justicia, de las Cortes nacionales, caso México, caso Perú. Perú tiene un fallo extraordinario que se llama, en relación a la escalera, se llama, y también la Oroya, de Perú, la causa Martínez, el Jaime Hans Bustamante Johnson, más conocido como el caso de la Cordillera de la Escalera, es un fallo del Perú. Perú aplica mucho la Corte el principio precautorio. Ecuador tiene un caso Aguinda contra Chevron, muy, muy polémico, pero muy interesante desde todo punto de vista, desde la especialidad. Y también Costa Rica tiene muchos fallos ambientales en defensa de las áreas protegidas, en defensa de las especies en vía de extinción. Y me olvidé de decir Colombia, que tiene el caso de Chucho, que es el oso de anteojos, al que lo reconoció como sujeto de derecho, el caso del río Atratos, al que reconoció como sujeto de derecho, y el caso de la Amazonia colombiana, que también reconoció como sujeto de derechos. Vale decir, hay toda una revolución. No estamos hablando del constitucionalismo andino, que por sí tiene en su constitución a la Pachamama como sujeto de derecho. Perfecto. Quiero que entiendas mi angustia, Néstor. Esto lo tenemos que dejar pendiente porque tenemos que ponernos de acuerdo y generar otra conferencia de esta naturaleza. Se quedó mucho en el tintero en ese sentido porque nos quedan como 6 minutos para un par de temas que quiero abordar brevemente contigo y cerrar. Ha sido un agasajo, de verdad. Mira ese análisis que haces en relación a cómo en el tema de derecho de doble fuente tiene esas implicaciones, el derecho ambiental, cómo lo vinculas precisamente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 4, en el protección a la vida, en el 5, el derecho a la vida, en la protección a la vida, el 6, la integridad física, el 5, la integridad a la protección, el 26, que habla genéricamente de la progresividad, estos derechos y el 10 del protocolo adicional de San Salvador, que refiere el tema de la salud, y el 11, que específicamente ya habla del derecho a un medio ambiente sano, y a ese derecho a los servicios públicos básicos, que es muy importante. Entonces, Néstor, aquí en este sentido, para cerrar, porque estoy inquieto, pero sabes algo, estoy emocionado por toda esta gama de conocimientos, de verdad eres un fuero de serie, por eso has generado doctrina a nivel internacional, y por eso estás en la Corte Suprema de Argentina. Néstor, el derecho ambiental latinoamericano es vanguardista, avanzaste algo brevemente, porque nos queda una pregunta más, que es donde vamos a generar. ¿Es de vanguardia el derecho ambiental? ¿El derecho ambiental es un derecho de vanguardia? El latinoamericano es vanguardista totalmente. Es vanguardista. El derecho ambiental latinoamericano es vanguardista, es progresista, es un derecho intuitivo, protectorio. En realidad, la mayoría de los países centrales, de los países desarrollados o industriales, lo que tienen son más recursos económicos y tecnológicos para resolver las cuestiones ambientales. Pero
tiene una visión, yo te diría, más conservadora del derecho ambiental, mucho más conservadora del derecho ambiental. Ellos lo visualizan como un derecho público y no ven por ahí el carácter social. Es muy diferente la visión de los países centrales respecto de la visión que tenemos en América Latina y en América Central. Perfecto. Y cerramos con algo que no quería dejar ahí suelto, y que bueno, ¿quién mejor que Néstor Caferata nos puede decir cuál es el futuro del derecho ambiental, Néstor? Te vamos a hablar, que tenemos 4 minutos. Bueno, el derecho ambiental, como dice Lorenzetti, es un metavalor, es algo así como una superestructura del derecho ambiental. En realidad, el derecho ambiental es mucho más que una especialidad. Es el motor de cambio de una nueva cultura jurídica. El motor de cambio de una nueva cultura jurídica. De manera que yo considero que es el derecho de punta, el derecho ambiental. Es algo así como la máquina de un tren que va a llevar adelante cambios que van a ser generalizados en el derecho en general. La carga dinámica de la prueba, el rol activo del juez, la legitimación activa amplia, ya lo vemos hoy en el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que promueve CEPAL y Naciones Unidas, que están en Nueva York para la firma de los países de la región, que impulsó en su momento México, aunque después expresó dudas. El Acuerdo de Escazú reglamenta el principio 10 de Río, que es acceso a la información pública ambiental, acceso a la participación y acceso a la justicia ambiental. El derecho ambiental, el Estado ambiental del derecho. El Estado constitucional del derecho hoy ha incorporado como un componente contundente, claro, del Estado de Derecho al derecho ambiental. Y esa es la novedad. El derecho ambiental marcha en la punta de toda esta revolución de cambio de la cultura jurídica en general. Perfecto. Fíjate bueno, hay un grupo muy fuerte en este congreso que tenemos de doctrinistas argentinos, de juristas argentinos extraordinarios. Por ya estuvo con nosotros Gustavo Calviño, procesalista de la corriente de Alvarado Belloso, y él maneja mucho en contra precisamente el tema de la carga dinámica de la prueba en contra. Sergio Díaz Ricci, generador del primer Código Procesal Constitucional en el mundo, acá en Tucumán, que habla en el sentido que tú lo planteas. Y quiero manejarte algo, un compromiso más, Néstor, hoy que me emociona mucho que estés en este festejo, en esta fiesta de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, estableciendo este serial de conferencias extraordinarias con ponentes de sobre 22 países. Estamos, casi América Latina la está cubierta al 100%, Italia y España, y la verdad es que genera el compromiso de que tenemos que hacer otra videoconferencia, otra conferencia guiada, tú y yo, porque se quedaron muchas cosas, Néstor, se quedaron muchas cosas. Yo sé que esta conferencia va a generar emociones en los ambientalistas, pero en general a los procesalistas. Todo el mundo va a estar muy atento a una segunda parte que quiero comprometerte hoy de esta conferencia. No la podemos dejar así, se quedaron muchas preguntas, se quedaron cosas incompletas, o sea, entonces, luego si podemos hacer un pequeño foro virtual donde estemos varios de los amigos en algunos temas, sobre todo, por ejemplo, en eso de la carga dinámica de la prueba me interesa mucho. Yo quiero agradecerte a título personal, como presidente de la Academia Mexicana de Derecho, a nombre de todos los que la integran, que es gente que está trabajando titánicamente. Verás el producto terminado, están colgando desde el día 1 hasta el 31 una conferencia nacional a las 4 de la tarde, que son las 6 de Argentina, y a las 7, que son las 9, o sea, las 9 de la noche de Argentina, una segunda conferencia internacional, y que ha sido un trabajo terriblemente fuerte, pero vale la pena en este proceso de actualización, sobre todo lo que está viviendo el abogado, estar en su casa, en el ejercicio profesional, están cerrados los tribunales, cosas por el estilo, y que se estén capacitando a este nivel. Y decirte, Néstor, que estoy muy agradecido contigo. Me emociona mucho el que hubiéramos conseguido como conferencistas en Misiones, en Iguazú. Es extraordinario conocer gente de tu talento, de tu capacidad, de tu calidad humana. Y bueno, decirte que eres un entrañable amigo,
que te tengo un gran aprecio, que es importante en la vida conocer gente de tu talento, pero reitero, de tu calidad humana, y que hoy deja sembrada sobre todo inquietudes tremendas. A mí me genera un sentimiento extraordinario cuando me tocó acudir que las provincias, sus congresos, estas conferencias las tomaban de alguna manera como un manejo trascendental, porque en foro se generó este tema de que el derecho ambiental fuera de tercera y cuarta generación. ¿Te ha tocado generar doctrina? ¿Te ha tocado generar jurisprudencia desde la Corte Suprema de Argentina? Y nada más, pues para que te despidas de la gente de la academia, de los integrantes, y reitero mi gratitud, querido Néstor. No, muchas gracias. El agradecido soy yo. Para mí es un placer tener una charla sobre estos temas y sobre todo teniéndote como interlocutor. Vuelvo a repetir, 1000 gracias a la Academia Mexicana de Derecho. Yo tengo especial aprecio, no solamente por Jesús, sino por México en general, así que mi corazón con México. Pero los temas hay que pensarlos. El derecho está en cambio y el derecho ambiental es el derecho de vanguardia en todas estas cuestiones. Derecho totalmente revolucionario. Reitero, gracias, Néstor, y vamos por una segunda parte, amigo. Gracias, muy amable, ¿eh?